A todo lo que ha sucedido este fin de semana con el tema del ataque de Irán a Israel. Bueno, yo intento ser lo más coherente posible con mis creencias, intento ser lo más coherente posible con, con mi modo de vida, con lo que me rodea, con lo que disfruto, con lo que tengo a la mano constantemente. Intento ser coherente constantemente con todo lo que me rodea. No se puede ir por el mundo estando dándole la mano a Dios y al diablo. No se puede vivir en Occidente y estar a favor de que un país como Irán atente contra el verdadero Occidente dentro de todo el mundo musulmán alrededor que tienen ahí. Entonces, independientemente de te guste más o te guste menos lo que haga el Estado de Israel, tienes que tener en cuenta que es el único ápice de occidentalismo que existe en la zona. Por ende, simplemente por ese pequeño ápice de occidentalismo que existe en la zona, tu coherencia por vivir en Occidente tendría que basarse más del lado del Estado de Israel que de cualquier otro Estado musulmán o árabe, ¿no? Entonces, al menos esa es mi manera de pensar, eso es lo que creo y vuelvo y repito, puedes estar más a favor o más en contra. Si una de las cosas que tiene el Estado de Israel es que es lo más plural posible que pueda haber. La mayor… es que es tan occidental el Estado de Israel que la mayor celebración del orgullo gay sucede en Tel Aviv, en un país donde está rodeado de países musulmanes donde ni siquiera si tú hicieras una pequeña muestra de cariño en público, automáticamente te tirarían piedras o cualquier otra cosa que te pudieras imaginar. Vimos cuando sucedió estos acontecimientos de fútbol que sucedieron en Arabia Saudí y demás, todas las restricciones que habían y cómo mucha gente se quejaba de que ni siquiera podían ir agarradas de la mano con su pareja por el simplemente hecho de que la policía del recato que tienen todos esos países te caían encima y te querían poner multas o te llamaban la atención, ¿no? Entonces, estar del lado de países donde ni siquiera el mínimo libertad existe, a mí me parece ser un poco doble moral, demagogo, me parece un poco, no sé, que nos falta algo, ¿no? O al menos a aquella gente que piensa así, que incluso es capaz de decir que es pro-Palestina. Bueno, chico, vuelvo y repito, puedes estar más a favor o puedes estar más en contra de cómo esté Israel defendiendo aquel ataque del 7 de octubre, porque que no se te olvide que todo empezó por el 7 de octubre. Entonces, puedes estar más a favor o puedes estar más en contra. Pero lo que no puedes es estar con Dios y con el diablo cuando te conviene. Entonces, cuando mañana te vengan a tocar la puerta, porque vendrán, porque este transcurso que estamos llevando, esta deriva que está llevando Europa para terminar al final abrazando a esa cultura islámica, porque es lo único que estamos haciendo, se van a dar de alta ahora, o sea, se van a normalizar más de 500.000 personas ilegales en España a dedo. O sea, ni siquiera se va a verificar sus antecedentes penales y ni siquiera se va a verificar absolutamente nada. Y no hay 500.000 personas que hayan entrado por el aeropuerto y que estén en situación irregular en España como para que digas, bueno, por arraigo social, por arraigo cultural, como pueden ser los latinoamericanos o pueden ser cualquier otra persona que haya entrado por el aeropuerto de manera legal, pero que por las circunstancias se han quedado aquí a vivir y por ende ha caducado su estadía, ha caducado su visa, ha caducado lo que sea y por un arraigo social, porque se han casado, porque han tenido hijos o simplemente les ha gustado el país, tú les legalices. Eso es una cosa y otra cosa es lo que se va a hacer con estas 500.000 personas que a dedo se van a legalizar sin ni siquiera ver sus antecedentes penales, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones que se están tomando en este país nos lleva a una deriva de abrazar el islamismo de tal manera que van a venir cualquier día a tocarte la puerta. El día que te vengan a tocar la puerta, acuérdate de esas frases de yo soy pro-Palestina, pobrecitos los palestinos o pobrecito Irán, porque Israel va a contraatacar y les va a empezar a bombardear sus núcleos de petróleo, que es lo único que tiene Irán. Porque si este ataque que ha hecho Irán en este fin de semana pareciera descafeinado, no es que es descafeinado, es todo lo que tienen, no tienen más. Tienen 4 juguetitos con 4 estos y lo único más que tienen es una bomba nuclear. Entonces, por eso decía al principio que, o una de dos, o estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial o
llegamos al final y ya ha pasado la Tercera Guerra Mundial. Entonces esto solamente depende de realmente de qué lado quieras estar en el momento en el que haga falta y te vengan a tocar la puerta. Yo simplemente lo dejo así, que cada uno tome su propia decisión y que cada uno sea coherente en su propia vida dentro de las posibilidades de sus propios conocimientos. Si tienes dudas, investiga. Si quieres preguntar, pregunta. Y si quieres entender las respuestas de aquellas preguntas que tú haces o simplemente quieres escuchar, quieres que esas respuestas sean lo que tú quieres escuchar, pues entonces tú sabrás a dónde tienes que acudir. Entonces, simplemente eso, ¿no? Y hablando un poquito del pluralismo que existe en el Estado de Israel, es una de las cosas como también pudiéramos comparar con Estados Unidos. En Estados Unidos puede gobernar quien gobierne, ha gobernado Biden, ha gobernado Trump, pero en el momento en que gente que ha votado a Biden, gente que ha votado a Trump, se encuentran en que tienen que mandar a sus hijos a la guerra, van a muerte. Y eso es lo que el Estado de Israel sabe hacer muy bien también. Puedes estar más a favor de Netanyahu, puedes estar más en contra, puedes estar que el partido ultraortodoxo de Israel, que es uno de los que maneja la Knesset como si fuera una marioneta, puedes estar más a favor o más en contra, pero en el momento en que tenemos que mandar en el momento que tienen que mandar a sus hijos, o en este caso a mis sobrinos, a la guerra, entonces ahí estamos todos a una. Y eso es lo que los españoles deberían de aprender, porque nos queda mucho por aprender de cualquier país occidental, del que tanto nos llenamos la boca muchas veces, de ser nuestros aliados. Entonces yo quisiera saber si el día de mañana existiera una invasión en las Islas Canarias, si realmente estuviéramos del lado correcto de la historia y si realmente estaríamos del lado correcto de la situación para saber qué íbamos a hacer. Ya te digo yo que los españoles no lo harían. Hacían una encuesta este fin de semana a raíz de que, bueno, se están encontrando que con esta situación de que posiblemente venga un inicio de una tercera guerra mundial, nos encontremos si realmente nuestras Fuerzas Armadas estarían realmente capacitadas para poder resolver esa situación. Venimos de unos años de decadencia en lo que el haber eliminado la mili, la obligatoriedad de que los ciudadanos conozcan lo que es defender su país, conozcan lo que es honrar a su país con el poder defenderlo, saber utilizar un arma o saber, aunque sea utilizar una radio para que el día de mañana puedas comunicarte en plena guerra. Estamos en unas generaciones en las que prácticamente si les quitas el teléfono móvil se mueren. Entonces, nos tendríamos que echar las manos a la cabeza si el día de mañana empezaría una tercera guerra mundial, porque estaríamos acabados. Alemania ya se están, en muchos países ya se están, en Europa se están replanteando volver a instaurar ese servicio militar obligatorio. Igual aquí nos tendríamos que plantear lo mismo, pero ya te digo yo que aquí no va a pasar. No va a pasar. Estamos sumergidos en un wokismo que lo único que nos está permitiendo es nublar el futuro que nos queda, ¿no? Entonces, nos lo tenemos que hacer mirar porque vamos muy de guays y muy de chulis, pero a la hora de la hora ten cuidado porque nos pueden dar por palos, nos pueden caer palos por todos lados. Y que Marruecos le dé por invadir las Islas Canarias o le dé por invadir Ceuta y Melilla. Llevamos muchos meses, incluso desde el año pasado, hablando sobre este tema de Ceuta y Melilla y cómo las fronteras están diluyendo cada vez más. Y cuidado, que nos podemos dar con un canto en los dientes si lo que pasó este fin de semana es el final de una tercera guerra mundial. Cuidado. Así que este fin de semana estuvieron pues mucha gente haciendo directos. Había muchos, sobre todo en TikTok, aplaudiendo que Irán fuera a atacar a Israel, que ya se lo merecía, que Israel había que darle un llamado de atención. A mí simplemente esta gente me da muchísima vergüenza. Vuelvo y repito, tú puedes opinar todo lo que tú quieras, pero ni Israel, en su momento más crítico como fue el 7 de octubre, celebraban con palmas que estuvieran asesinando gente en Gaza inocente, que todos lo sabemos que existen y siempre existen en las guerras, siempre existen inocentes y siempre terminan pagando justos por pecadores. Eso lo sabemos, pero vuelvo y repito, esto es una guerra, así que bienvenido a la realidad y bájate de ese unicornio en el que estás subido, porque si crees que en una guerra se va a estar mirando quién es el bueno y quién es el malo, lo siento mucho. Si yo voy de frente y tú te me pones por medio, vas a caer.
es así. Eso es una guerra y no hay más. Entonces, bienvenidos. Si alguien tiene dudas, que lo busque en el diccionario. Que no, es que las guerras también tienen normas. Perfecto. Adelante. Sigue. Entonces, era todo lo que quería decir al respecto. Si queréis, algún día abrimos algún debate relacionado con eso. Pero vamos, yo, por lo que a mí respecta, yo lo tengo muy claro. El que lo quiera estudiar y quiera analizar, pues que tome sus debidas acciones al respecto para llegar a entender qué es lo que realmente sucede en el mundo y por qué tenemos que empezar a aprender de qué lado estamos independientemente de la situación puntual del momento. Y yo soy una de las personas que soy muy críticas con el Estado de Israel y yo tengo familiares viviendo ahí y son muy críticos con el Estado de Israel y todos los días dentro del Estado de Israel tienes quejas y tienes manifestaciones y tienes de todo. Pero cuando hay que unirse, se unen. Así que no hay más. Buenas noches a todos. Mónica, ¿qué tal? Aloha, bienvenida. Web Creativo, bienvenido también por ahí por stream. Espero que esté funcionando bien. Esperemos que no suceda nada. Yo espero que también. A mí me han preguntado qué debería hacer el Estado de Israel. Si yo tuviera la decisión, yo lo dejaría ahí. No es necesario ahora mismo calentar la zona más de lo que está. No debemos entrar en el juego de Irán. Irán no tiene herramientas suficientes. También se llenaba mucho en los medios de comunicación diciendo es que, claro, es la primera vez que Irán ataca directamente al Estado de Israel. La clave de la frase está en directamente, ¿vale? El Estado de Israel está bajo bombardeo constante desde la Franja de Gaza, desde Irak, desde Siria, desde Cisjordania, constantemente todos los días. No hay día que no suenen las sirenas en Jerusalén, no hay día que no suenen las sirenas en Tel Aviv, no hay día que no suenen las sirenas en cualquier parte del norte de Israel, con los altos del Golán, etcétera, etcétera, etcétera. No hay un solo día que no suenen las alertas. Entonces, eso de que es la primera vez de que Irán ataca al Estado de Israel directamente, claro, sí, así es. Es la primera vez que un cohete sale directamente desde Irán hasta el Estado de Israel. Sí, es la primera vez que sucede. Entonces, por eso digo yo que es más un ataque simbólico. Es más, no habían terminado de caer no habían terminado de interceptar, porque cayeron 4 en realidad. No habían terminado de interceptar todo lo que habían enviado Irán de camino a Israel cuando ya ellos mismos estaban dando por zanjada la actuación. No eran la 1 de la madrugada cuando ya Irán había puesto un comunicado en el que decía que daba zanjada la actuación y que, entre comillas, decía que había que esperar a las acciones de Israel. De momento Israel no se ha proclamado al respecto, siguen en teoría reunidos y bueno, veremos en los próximos días qué es lo que se les ocurre hacer al respecto. Pero yo espero que no suceda nada. Espero que se quede ahí, que se termine de resolver el conflicto en Gaza y que se tomen las acciones y las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir un 7 de octubre. Ni a ti ni a mí. ¿Están o estaban mal que les... ¿Están o estaban mal que les pese a algunos el ejército, no la población? Ojo. No, es que, a ver, volvemos a lo mismo. Hablaban también en esos grupos de TikTok este fin de semana sobre, es que claro, es que un ejército debería atacarse entre ellos mismos, ¿no? Un ejército debería atacar a otro. Eso, claro, cuando tienes un problema de fronteras y te tienes que disputar una frontera, pues como sucede en Ucrania con Rusia, que ha habido muy pocos civiles fallecidos, pues sí, te lo puedes encontrar. Pero cuando te encuentras con un problema que ya no es un problema fronterizo, sino que Irán lo que quiere es encontrar una salida directa al mar, o sea, directa al Mediterráneo, y por eso ha creado esos corredores, como quien dice, económicos, con todas estas alianzas que ha hecho con Irak y Siria y todos estos países. Te encuentras con que realmente los países alrededor de Israel no quieren ese territorio como tal, quieren acabar con el Estado de Israel. Entonces, cuando tú te encuentras con una persona que lo que quiere es acabar contigo, no hablamos de civiles ni nada por el estilo, hablamos de que es una guerra pura y dura y en la que tú quieres acabar con el otro. Entonces, no hay medición suficiente
para poder decir que es que, joder, lo siento, de verdad. Es complicado, es complicado. No podemos tratar todas las guerras por igual ni todas las situaciones por igual. Entonces es muy, muy, muy complicado y no se puede tratar así a la ligera, sin más. Que muere gente inocente, estamos completamente de acuerdo que muere gente inocente. Pero la situación, y sé que un pero después de esa frase no suena bien, incluso a mí me retumba muchas veces en la cabeza, pero es una guerra. Una tercera guerra mundial, nos dice Web Creativo por aquí en el chat, dice una tercera guerra mundial sería catastrófica para el mundo entero, podría causar inmensas pérdidas de vidas, devastación económica y desestabilización geopolítica en una escala global. Es que la tercera guerra mundial sería nuclear directamente, ¿no? Es por eso decía que Irán, lo más fuerte, el armamento más potente que tiene es el nuclear. Recordar que fue uno de los países que se abstuvo de unirse a ese a ese, eh, a ese tratado que era desarmarse de manera nuclear. Es más, es uno de los países que ha estado comprando uranio en los últimos años con la excusa de montar plantas nucleares, ¿no? Pero como no sabemos realmente cuáles son las intenciones de Irán en el mundo, no pudiéramos saber si realmente son esas armas, como si pudiera saber con cualquier otro país controlado por Occidente, pudiera saber si ese uranio lo han comprado realmente para hacer reactores nucleares o para hacer bombas. No lo puedes saber. Entonces, en los últimos años se ha estado armando de esa manera y no sabemos realmente. También lleva muchos años. También es una de las primeras veces en las que Irán es capaz de atacar a Israel porque no tenía el armamento necesario para poder hacerlo. Por eso dependía de todos sus aliados más cercanos a Israel, porque, vuelvo y repito, no tenía ese armamento y que ya ha demostrado que tiene y que puede utilizarlo cuando quiera. Entonces, tendríamos que ver si entraríamos, si Israel entraría en una escalada nuevamente de guerra con Irán, entraríamos en una situación en la que sería a ver quién tiene más armas, ¿vale? Sin pasar a utilizar las bombas nucleares. Si quitamos las bombas nucleares del juego, no sé si os acordáis, pero cuando Rusia invadió Ucrania, una de las cosas que hablaban incluso los expertos en televisión era que, claro, es que Rusia puede apretar el botón rojo en cualquier momento. Nos llegaría esa onda expansiva hasta España. Pues muchos expertos decían que con las bombas que utilizaría o que supondríamos que utilizaría Rusia en ese momento contra Ucrania, seríamos uno de los países de Europa que nos salvaríamos de esa onda expansiva y que no tuviéramos, ¿no? Pero que incluso se agotó el yodo en Europa. O sea, no había pastillas de yodo por toda Europa en esa época, ¿no? Entonces volveríamos nuevamente a esa situación, a ese miedo en el que no sabemos cuál de los dos sería capaz de apretar el botón. Yo optaría más por el otro que por Israel, pero bueno, eso ya es una opinión propia porque nunca se sabe. No nos debemos olvidar que al final son personas las que van a apretar un botón. No sabemos de qué pie cojea esa persona que tiene la capacidad de apretar ese botón. Entonces, lo hablábamos con Putin. Es que Putin está loco, es capaz muchos hablaban, ¿no? Es que está en las últimas, ¿no? Está muy enfermo, está mirarle la mano, que no sé qué. Se sacaban un montón de conjeturas que incluso se llegaba a decir, este está tan loco que es capaz de, antes de morirse, de apretar el botón y decir, ya que estamos aquí, ¿cómo es eso de que nos cagamos en el convento? ¿No? Pues era prácticamente igual. Pues esa escalada que pudiera suceder entre Israel e Irán, entraríamos nuevamente en a ver quién tiene más armas. Irán ha recibido, entre comillas, un pequeño guiño por parte de Rusia, entonces posiblemente Rusia pudiera ayudar a Irán a eso, ¿no? Pero Irán, la fuerza realmente que tiene Irán es terrestre, es a través de todas esas milicias, esa milicia que tiene Irán, que pudiéramos decir que es como las SS alemanas, ¿no? Esa milicia especializada o esas como las que se hablaba cuando Rusia, todas esas que tienen subcontratadas de alguna manera, pues en Irán existe algo parecido y que son las que prácticamente tienen el control de la zona y que muchos países, incluso Estados Unidos, lo consideran grupos terroristas, ¿vale? O sea, entraría dentro de la categoría de Hamas en la Franja de Gaza. Entonces,
Esa es la fuerza que tiene realmente Irán. Sería terrestre, sería a través de los aliados en Yemen, sería a través de alguna ayuda que pudiera darle Rusia, pero Rusia no tiene ahora mismo suficiente fuerza como para poder meterse en otro conflicto. Abandonaría el conflicto de Ucrania y entonces sería devastador para Rusia, porque no nos olvidemos que Rusia empezó la invasión en Ucrania como un movimiento político más. O sea, no era una guerra. No, en ningún momento vas a escuchar a Putin decir que eso es una guerra. Es una incursión militar para intentar deliberar a Ucrania del nazismo, ¿no? Entonces, meterse ahora a querer apoyar a Irán sería una catástrofe para Rusia, ¿no? Entonces, tendríamos que ver realmente si eso sería una de las opciones válidas de apoyo a Irán. Y nuevamente, tendríamos que ver quién es el que la tiene más grande. Entrarían en ese juego automáticamente, qué es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, a pesar de que Rusia pudiera acabar con Ucrania si realmente admitiera que lo que está haciendo es una guerra. Y ahí es donde Europa tendríamos que mirar un poquito hacia adelante y dejar de mirarnos el ombligo y ver si realmente cuando la guerra de Rusia con Ucrania termine, si realmente Rusia va a sentir que tiene que parar ahí. Porque lo siguiente es Europa. Entonces entraríamos en eso. ¿Qué interés tiene Irán? Irán no tiene ningún interés ahora mismo. Por eso este ataque que ha hecho ha sido más que nada reivindicativo, ¿no? Como decía, las SS o sea, las SS iraníes, ¿no? Esta fuerza militar iraní que es considerada grupo terrorista por muchos países occidentales, eh, lo único que quería era reivindicar de alguna manera ese ataque a la embajada iraní en Siria, ¿no? Entonces, simplemente era eso. Porque, vuelvo y repito, no habían terminado de caer todos los cohetes que habían lanzado y todos los drones que habían lanzado cuando ya habían dado la acción por zanjada, diciendo ya hasta aquí. O sea, hemos lanzado los 200, 300 cohetes que hemos lanzado y ya está, no pasa nada. Todo el mundo en Irán estaban aplaudiendo y gritando aleluya, aleluya, y ya está. Es como quien dice, la población se ha quedado tranquila de que Irán es capaz de responder a cualquier situación de agravio contra ellos y ya está. La población se queda tranquila y es prácticamente, al menos a mi parecer y por lo que yo he podido ver y leer y demás, es la sensación que da ese ataque, porque sabe muy bien que el Iron Dome israelí es un arma de defensa muy potente y muy difícil de vencer. Entonces sabían que el 99% de los misiles iban a ser interceptados por el Iron Dome. Es más, ha salido Francia a decir que prácticamente 90 de esos 300 misiles los atajaron ellos mismos. Estados Unidos también ha salido por ahí diciendo, no, pues nosotros atajamos 100, ¿no? Estaban ahí peleándose a ver quién había atajado más. Independientemente de eso, el Iron Dome es una herramienta de defensa muy, 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 muy potente y que ya no solamente está, que se ha ido mejorando con los años y que ya no solamente está, porque el Iron Dome es prácticamente lo que se conoce como esas 3 capas de aislamiento que realmente tiene el Estado de Israel con el resto del mundo y que son capas de aislamiento de defensa. Y el Iron Dome, como quien dice, es la última más cercana a cualquier población civil y que es lo que se ve en el cielo cuando bombardean e interceptan esos bombardeos, ¿no? Pero existen 2 capas anteriores que ya se han dedicado a eliminar la gran mayoría de los misiles, incluso muchos de ellos fueron eliminados en territorio iraní, en territorio sirio y en territorio cisjordano antes de que incluso les diera por cruzar la frontera de Israel. Entonces, bueno, es complicado, es complicado. Buenas noches, Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Web Creativo nos dice también por aquí, quizás quiere ganar visibilidad ante el mundo entero diciendo, cuidado conmigo, tengo armas nucleares. Siempre ha hecho alarde de sus armas nucleares, a pesar de estar siempre… Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. A pesar de estar siempre un poquito rezagado a la historia común, ¿no? A todo lo demás. Sabemos que Israel también tiene armamento nuclear, por eso decíamos que a ver, entrarían en ese juego de a ver quién la tiene más grande. Y creo que a Israel ahora mismo no le conviene eso.
estamos hablando que hay más de 150 rehenes todavía en la franja de Gaza y hay que solucionar ese problema lo antes posible antes de meterse en otro berenjenal. Y que no viene a cuento meterse en ese berenjenal porque Israel lo único que quiere es intentar sobrevivir en la zona, que es lo que le corresponde y punto. Y ya está. De meterse, de hacer una escalada e intentar hacerle daño a Irán, se intentaría bombardear todos esos pozos de petróleo que tiene Irán, tanto en Yemen y en todos estos aliados que tiene por ahí. Sería una de las opciones que pudieras tal. Entonces, ¿esto qué traería? Traería un problema económico muy, muy grande. Traería un problema económico muy grande. Si ya el petróleo este fin de semana se ha visto tocado por este movimiento de Irán, pues imagínate si fuera al revés. Entonces sí, el resto de Occidente sufriría esa alza de los precios del petróleo porque sería la manera de hacerle sufrir. Irán es muy grande. Entonces ellos tienen dónde esconderse. No se sabe realmente dónde tienen escondido su armamento, no se sabe realmente dónde están sus tanques, dónde están sus cosas. Entonces ir a bombardear esas zonas, ir a bombardear esas zonas para Israel sería muy complicado. En cambio, para Irán sería mucho más fácil porque Israel es más pequeño. ¿Qué es lo que pasa? Que ya entraría Irán al intentar acabar con esas zonas militares de Israel, entraría en el problema de que hay mucho civil por medio, ¿no? Entonces tampoco sabe si meterse en ese berenjenal sería lo suficientemente inteligente. Por ende, estaríamos hablando de que tendrían que acabar con esa cúpula de acero de Israel. Irán tendría sería sus puntos objetivos contra Israel, sería acabar con esa cúpula de acero, y los puntos objetivos de Israel hacia Irán sería acabar con esos puntos de petróleo y hacer un poquito más de daño en la economía y que realmente se sienta quiénes son los aliados en la zona. Entonces, Arabia Saudí pues, sería uno de los países que se interpondría en este conflicto. Ya sabemos que Arabia Saudí, Marruecos y, y Egipto son los únicos países de índole árabe que reconocen al Estado de Israel. Entonces no estarían apoyando ningún tipo de guerra ni nada por el estilo. Ya sabemos cuál es la opción de Egipto y cómo tiene la frontera de Rafah cerrada, que eso yo lo he dicho muchas veces, que estamos criticando al Estado de Israel de que está atacando la franja de Gaza, pero asimismo como sucedió cuando Rusia atacó Ucrania y todo el mundo pudo salir al resto de Europa y tenemos un montón de ucranianos refugiados en toda Europa, asimismo pudieran haber hecho los palestinos refugiándose en cualquier país, ya sea Yemen, Egipto o incluso la propia Cisjordania. Lo pudieran haber hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que ni ellos mismos aguantan. Esa es la realidad. Y el que no la quiere ver, pues es lo que tiene. Egipto sabe que la última vez que abrió su frontera, que fue en la guerra de Yom Kippur, lo único que le sucedió a Egipto fue que intentaran, estas personas que cruzaron la frontera, intentaran radicalizar a los egipcios y ya saben que no, eso a los egipcios no les conviene. Entonces, interceptarían o se interpondrían. Sí, claro, Pablo, espera un segundo, que no lo he activado. Varios invitados. Empezar. Ahí está, ya está abierto. ¿Vale? No pensaba hacer debate sobre esto, pero bueno, si queréis subir, y por supuesto. Vamos allá. A ver. ¿Hola? No te oigo. Espera, soy yo, ¿eh? Que se ha actualizado la aplicación. Espera un segundo. Más opciones del volumen. Micrófono, Rodecaster, sí. Mezclador de volumen. Esto iba al chat. A ver, un segundo. Y esto va al chat. ¿Ahora? Hola, ¿qué tal? Sí, ya te escucho. Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos en la zona más despoblada de Europa. Es mi frase. Esa es, sí. Es tu introducción de siempre, sí. Pues lo que comentas eriza la piel. Eriza Ya. la piel porque realmente el incubo
que hay, el caldo que hay en toda la península arábica hasta la zona de Cisjordania y lo que sería perdón, que me estaban llamando. Y lo que sería el sur de la antigua Unión Soviética, Georgia, Uzbekistán, Kazajistán, incluimos Ucrania. Sí. Realmente es un problema muy serio porque todo se basa en ideologías religiosas y en cosas que vienen, incluso diría, en términos milenarios. Entonces, no es una guerra tal cual como la que podríamos denotar como la Segunda o la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente, y espero, esto terminará todo siempre en guerra de guerrillas, porque quien nace y está del otro lado tenemos que tener en cuenta de que es un partido político con origen terrorista, que es Hamas, Sí. y la capacidad de apoyo que tengan los países circundantes como Irán, Irak, etcétera, entiendo de que son limitadas porque un ataque nuclear, obviamente, imaginaros la que se puede liar con todas las bases internacionales que hay en Djibouti, que está a tan solo 2.600 kilómetros de toda esa zona, precisamente velando por la seguridad del canal de Suez, de la península arábiga y de todo el tráfico de crudo y de comercialización, que es un 60% que pasa por ahí con todo lo que es Oriente, entre Europa y Oriente. Así es, así es. Entonces, Está peliaguda la zona, está peliaguda. Y ese detalle que has mencionado de que esta guerra sería lo que se conoce como una guerra santa, ¿no? Esa guerra basada en religiones, es bastante problemática. Es bastante problemática, sobre todo por la zona. Y lo que decía, ¿no? Que prácticamente lo que ellos quieren es acabar con el Estado de Israel. Entonces, luchar contra eso es muy complicado. Pero sí, esperemos que todo quede en una guerrillas. Es la fuerza es lo que más tiene potente la zona, ¿no? Esas guerrillas y cómo se alimentan de todos estos países, incluso Irán. que no dejan de hacer daño. No, por Lo que supuesto. sí, y además pueden ser eternas, si no el ejemplo lo tenemos en Centroamérica y no hace muchas décadas precisamente. Pero lo que sí hay que tener muy en cuenta, y la gente no es objetiva, no hay que mirarnos tanto nosotros como nuestra propia actuación, que si vamos en la Comunidad Europea nos ponemos pro y reconocemos a Palestina y tal, sino que yo creo que tendríamos que mirar más qué es lo que están haciendo los que toda la vida los han tenido al lado de vecinos. Y has comentado el caso de Egipto. Sí. Egipto es un país que, dentro de lo que cabe, aunque tenga accesibilidad turística, es, perdón por la expresión, jodido en cuanto a seguridad. Ya no te digo si nos vamos a Argelia, porque ahí es jugársela. Túnez, que era uno de los países más accesibles del norte europeo, hoy por hoy ya entra en un grado de riesgo medio alto tras los diferentes atentados cara al turismo y al extranjero. Entonces, si propio Egipto, con dentro de lo que cabe buenamente, que ningún egipcio, por favor, se sienta ofendido de mi parte, pero por sus puntos de vista tan radicales como lo somos nosotros en otras cosas, es muy extraño de que precisamente no quieran tener a esa gente en su tierra. Entonces la pregunta es ¿por qué? Ujú. ¿Por qué? Y esa es la respuesta que los países occidentalizados no quieren contestarse, porque entonces la respuesta no sería agradable y tendrían que reconocer que todo es de origen terrorista. Así es, Pablo, no lo pudiera decir yo mejor. La verdad que cada vez que intervienes en este programa es de aplaudir, es de aplaudir. Es así, es poner en duda todo ese wokismo que estamos completamente con Pedro Sánchez de que hay que reconocer al Estado de Palestina, que hay que reconocer dos estados, etcétera, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que tuvieron 3 intentos, incluso uno fue el principal en el año 1948 cuando se creó el Estado de Israel. La segunda opción era que se creara el Estado palestino. Ellos no quisieron, lo que decidieron fue atacar al Estado de Israel 24 horas después de esa votación.
Luego hubo un segundo intento después de la Guerra de los 6 días, en lo cual Israel estaba 100% de acuerdo de que eso sucediera. Ellos no quisieron y no tomaron las acciones suficientes y bueno, es una y otra vez más de lo mismo cuando, pues eso, tienes como gobierno a un partido terrorista. Es así, no hay más. Además, hay un punto muy curioso. Me gustaría que la gente participara y se preguntase cuándo, cómo y por qué nació Israel, de qué manera y qué países del mundo definieron los límites de Israel y de todo ese cacao que hay ahí, Ujú. porque son precisamente los que ahora están luchando por los pseudoderechos humanos. Exactamente. Es Así decir, es. esto viene de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Esto ha sido todo, sí, y corrígeme si yo me equivoco, pero mi neurona que todavía está letargada y está en el fin de semana, y como hombre calvo me funciona al 50%, eh, yo, si no me falla la memoria, tras la Segunda Guerra Mundial, tras Comisión Internacional, donde participó incluso Estados Unidos, se marcaron las pautas y los límites de lo que era Israel actualmente, al igual que el resto de países que les rodean. Entonces, no sé por qué hay tanta escandalera ahora si a fin de cuentas eso se ha respetado. Sí, bueno, existen realmente unos territorios como son los Altos del Golán ahora mismo que no pertenecerían a las líneas oficiales de 1948, a esas fronteras de 1948. Pero esas Cierto. fueron lo que se consiguió en la guerra de Yom Kippur y que fue ese ataque de los sirios lo que obligó a Israel a quedarse con esa zona de manera estratégica para no poder ser otra vez sorprendidos como fue en la guerra de Yom Kippur. Entonces, los Altos del Golán, si existiera alguna negociación el día de mañana, pudiera ser una opción en la que se pudieran devolver esos Altos del Golán nuevamente a Cisjordania para que se quedaran con esa zona. Sería ahora mismo la única zona que estaría en disputa con porque ya se le devolvió el trozo que se le devolvió a Egipto después de que reconociera el Sí, Estado de sí, Israel. sí, Entonces, correcto. sería ya la única zona como tal. Y bueno, y la Franja de Gaza pues se creó a raíz de ese desenlace de 1948 y cómo se tuvieron que echar a mucha gente terrorista a una zona y se les relegó a esa zona que se llama la Franja de Gaza a día de hoy. Ese sería el gran conflicto territorial que existe. Si solamente fuera un conflicto territorial sería fácil de solucionar. Toma los Altos del Golán, quédate con ellos si te comprometes a que no va a volver a cruzar un solo misil del otro lado hacia Correcto. acá. Si tú te comprometes a eso y tal, eso sería suficientemente solucionable y muy fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos no van a aceptar eso porque lo que quieren, vuelvo y repito, y aunque retumbe mucho en la cabeza de la gente occidental, es que estos países lo que quieren es acabar con el Estado de Israel. O sea, quieren que el Estado de Israel desaparezca, porque ellos, si hablas con cualquiera de ellos, automáticamente te dicen que el Estado de Israel no existe y que todo es Palestina, ¿no? Y que, bueno, ya sabemos cómo es esto. Y yo pregunto dos cosas. ¿Cuántas veces Israel tomó posesión de terrenos ajenos a ellos por iniciativa? ¿Y qué religión, perdón, pero qué religión profesa precisamente Hamás, el grupo Hamás y los países colindantes? Claro. Israel no se ha apropiado de ningún terreno que no haya tenido que ser disputado por intentar defenderse. En ningún momento. Ah, amigo, En ningún momento. amigo. Entonces, claro, ahí está. Tus preguntas son claves, Pablo. Ahí están. Veo que lo tienes muy claro, de verdad. No lo sé. Si lo tuviera claro en la vida me iría mejor. Pero, pero a lo mejor el Es, refrán este de que en es, la distancia se aprecian mejores las cosas.
Es hacerse las preguntas correctas en el momento adecuado, simplemente. Es hacerse preguntas, simplemente preguntar, ¿no? Esa pregunta tan fácil como tú decías, ¿por qué no quieren a los palestinos en ningún otro sitio? Ni siquiera en Cisjordania, ¿no? Tanto que se habla de Cisjordania, que sería realmente Palestina. O sea, lo que realmente se conoce como Palestina era Cisjordania y el trocito ese de la Franja de Gaza para darles un acceso al Mediterráneo. Eso fue lo que se trató en las fronteras de 1948, cuando se hicieron las votaciones en la ONU, se decidió eso, que todo el territorio de Cisjordania, si es verdad que hay unas pequeñas zonas que están llenas de colonos y que, vuelvo y repito, podemos estar más a favor o más en contra de las acciones de esas personas individuales que están quedándose con ciertos territorios. Eso fácil se les da una colleja y se retraen, ¿no? Pero tenemos que entender que esa frontera con Cisjordania está muy caliente constantemente y que constantemente están bombardeando desde la zona de Cisjordania al Estado de Israel y por ende esos colonos están intentando, como quien dice, lo mismo que sucedió con los Altos del Golán, ¿no? Ir eh, eh, haciéndose con esos pequeños territorios. Pero bueno, fuera de eso, la verdadera Palestina es Cisjordania, ¿no? Es lo que se había tratado en la repartición de 1948, era lo que se había quedado. La parte de Cisjordania y la franja de Gaza, que es el acceso que tanto quiere Irán al Mediterráneo, pues se le estaba otorgando a Palestina en ese momento cuando se hizo la repartición. Entonces, eso sería el territorio, pero es que ni siquiera los cisjordanos son capaces de decir, en plena invasión de Israel a la franja de Gaza, ni siquiera fueron capaces de decir, veniros para acá, esperemos a que este loco deje de hacer lo que tiene que hacer y volver por acá y luego negociamos. Serían ellos los primeros que deberían decir, vamos a ayudarte a eliminar a Hamas para intentar que dentro de... Pero son Para los sanear. verdaderos financiadores de Hamas, están en Cisjordania y bueno, en Irán y alguno que otro escondido en los Emiratos Árabes, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad. Y mi última pregunta, y con esto me marcho. Eh, ¿Qué opinas de la neutralidad y recepción de Kuwait? ¿Y qué opinas de la postura de Marruecos con respecto a lo que es Hamas? Porque esto sí que nos daría mucho que pensar en cuanto a la actuación política de la dejadez sobre el tema del Sáhara y ese equilibrio que en el norte de África aparentemente se quiere conseguir como equilibrio, pero resulta que Marruecos es y está declarado como un incubo y receptor y captador para el grupo yihadista Hamas. Estamos acostumbrados últimamente de muchos años para acá, desde que la geopolítica se ha hecho pública. No nos olvidemos que todo el tema geopolítico siempre se ha tratado de puertas hacia adentro. Eran reuniones muy clandestinas que sucedían entre los países y desde que la geopolítica se ha puesto a manos del mundano, estamos muy acostumbrados a tratar todo como si todo fuera geopolítica. No todo es geopolítica. La gran mayoría de las acciones que están tomando los países ahora mismo simplemente son por intereses propios económicos. Simplemente, no esperemos ningún... No, es que yo estoy... Es como cuando España dice, no, pues el Sáhara, ¿no? El Sahel, pues vamos a tomar decisiones sobre esto y tal. No son decisiones realmente geopolíticas, son decisiones económicas que están tomando, simplemente. Entonces, lo intentamos elevar un poquito a geopolítica para que parezca el discurso un poco más interesante y que parezca que realmente nuestros dirigentes o dirigentes de cualquier país realmente están pensando en posicionarnos en el mundo, pero simplemente son movimientos políticos. Marruecos sí es la cuna del Estado terrorista de Hamas. La gran mayoría de los integrantes, de los grandes integrantes de Hamas son de procedencia marroquí. Está claro que Marruecos ha tomado gran parte de ese enclave y de esa manera. Por eso es que también existe muchas veces el bulo de que Hamas realmente fue Israel quien puso a Hamas ahí para poder mantener la zona candente y ellos poder seguir con esa economía creciente mientras todos los demás estaban peleando por salir adelante. Entonces,
Más que nada son movimientos económicos los que suceden. No nos vayamos tanto al sistema geopolítico, porque poco más, poco más. Hoy en día la geopolítica funciona con billetes. Hoy en día cualquier geopolítica que pueda hacer Estados Unidos es con el dólar. Cualquier geopolítica que pueda hacer Irán o lo demás es con el petróleo. O sea, al fin y al cabo, hemos visto toda la geopolítica que ha hecho Europa contra Rusia y ha sido todo de manera monetaria. Al fin y al cabo, la geopolítica hoy en día se ha reducido a transacciones económicas y a beneficios económicos de si yo digo esto en televisión y digo que estoy a tu favor, ¿qué me vas a dar a cambio? Esa presión es la que está sucediendo a día de hoy. Y Pablo, te has caído, no sé si te habrá entrado alguna llamada o algo. José María Mateos ha empezado a seguir al organizador. Muchas gracias a todos aquellos que sois nuevos y no me conocéis. Mi nombre es Javier y hago directos todos los días de lunes a jueves, de 9 de la noche a 11 de la noche, y tratamos temas variados, repasamos las noticias y demás. Y no quería… vale, perfecto, perfecto, Pablo. Realmente no quería hacer debate sobre este tema, pero bueno, de verdad que está bien que lo hagamos y que, bueno, poder resolver alguna que otra duda. Y muchas gracias, Pablo, por tu participación. Así que no sé si alguien más quiere subir, quiere mencionar algo sobre este conflicto de este fin de semana. Vuelvo y repito, tenemos que esperar cuáles son las acciones de Israel al respecto. Yo espero y quiero entender que Netanyahu no se va a meter en ese conflicto, no va a haber represalias, aun sabiendo que la contrapartida de Irán tampoco va a ser muy problemática, sino que todo sería invasión terrestre. Pudiéramos ver esas invasiones desde Yemen o desde la propia Cisjordania, pudiéramos ver esas invasiones, pero poco más, poco más. Pudiéramos ver incluso alguna incursión terrestre del Estado de Israel en Irán, pudieran intentar hacer algo por ahí para decir, cuidado que estamos por aquí, pero poco más. No esperemos, yo al menos creo que no podemos esperar más al respecto porque ya tiene bastante problema con la Franja de Gaza y no nos olvidemos que hay más de 150 secuestrados en la Franja de Gaza que no sabemos nada de ellos y que todos los familiares están esperando que alguno pueda volver con vida. Así que poco más sobre… Ah, Pablo, perdón, no te había visto. Arriesgarme. Ahora sí te oigo. Sí, yo voy a arriesgarme y Ajá. lamentablemente creo Sí. que Israel se va a enrocar. Uh-huh. Netanyahu va a aceptar los dos frentes, los tres frentes, y va a hacer guerra de guerrillas con Irán, va a hacer ataques selectivos terrestres por medio de infiltración, Uh-huh. y lo va a hacer de forma destacada y tiene que hacerlo, si lo hace, con mucha repercusión, porque si no, no va a paralizar ya la línea que han cruzado y ese juego de decir ahora te tiro, ¿no? Es decir, si lo hacen, lo van a hacer contundentemente. El problema es que si se quedan quietos, más con la cultura y la situación actual, es que Netanyahu lo va a tomar como un acto de guerra no contestado Ya. y no iría en consecuencia con lo ocurrido con Gaza. Ya. Porque estamos hablando de un país reconocido. Entonces, lamentablemente creo que en breve, y será cuestión de horas, de días, vamos a empezar a ver en las noticias cosas que la gente pues se va a estremecer porque son muy dolosas y así son las guerras. Así es. Pablo, pues muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a todos. Venga, seguimos con el programa. Vamos allá.